Muy buenas tardes, muy buenos días, según la hora en que estén ustedes viendo este video. Los saludamos desde Simposio una vez más y en esta ocasión, tomando en cuenta que se acerca ya el misterio de la redención para los cristianos, el tiempo pascual, vamos a explicar un poco cómo estuvo durante muchísimos siglos desarrollado y finalmente consolidado el ciclo litúrgico desde una perspectiva eminentemente cristológica. Esto es importante conocerlo porque después de las reformas del Concilio Vaticano II, pues el ciclo litúrgico sufrió grandes cambios. Tan es así que sabemos que en la actualidad el ciclo litúrgico está formado principalmente por el llamado tiempo ordinario, que es la mayoría de las semanas del año, y conserva como de manera aislada y separada el tiempo de Adviento y Navidad por una parte, luego viene una primera parte del tiempo ordinario, y después el tiempo de Cuaresma y Pascua, y finalmente un largo trecho de semanas de tiempo ordinario. En el ciclo litúrgico de la Iglesia Católica durante muchísimos siglos, hasta antes del Vaticano II, había un continuo de momentos, de etapas, de estaciones, que formaban una totalidad del ciclo litúrgico sin rupturas, sin escisiones, sin separaciones. Y esto permitía tener una visión mucho más cristológica de la Iglesia y de su vivencia espiritual. Para poder entender un poco más de cerca lo que fue y sigue siendo, porque no ha quedado derogado, Benedicto XVI lo aclara perfectamente, que jamás fue derogado, jamás fue prohibido el uso del misal romano anterior al Vaticano II y por lo tanto los libros litúrgicos. Para entender entonces esta visión hay que recurrir pues a esos textos. En primer lugar, quizá lo más asequible para cualquier católico pues sea el misal diario romano, que como su nombre lo indica, nos va acompañando día a día durante todo el ciclo litúrgico. Misal diario que en algunos casos como este traía incluido en los oficios de vísperas para la santificación del día para los fieles. Pero también podemos acercarnos y sería muy útil, sobre todo ahora que algunos laicos quieren tener una aproximación más a la vida litúrgica de la Iglesia a través del actual oficio de las horas, eh, que está dividido también de acuerdo a estos tiempos litúrgicos que acabo de mencionar, según el nuevo eh, orden de la liturgia. Pues si hay este afán de acercarse a la vida litúrgica de la Iglesia durante las horas canónicas del día, pues lo acertado sería acercarse al breviario romano, que es la oración oficial de la Iglesia, que estuvo viva, repito, durante muchísimos siglos. Sí, con variantes en cuanto a la distribución de los salmos y sí con variantes en cuanto a pues algunas fiestas que evidentemente a lo largo de los siglos fueron apareciendo y se tuvieron que ir incluyendo, fundamentalmente en el ciclo santoral, en las fiestas de los santos, pero esencialmente el oficio de las horas, como se le llama ahora, es decir, la liturgia de las horas, era o es lo que sustituye lo que fue el breviario romano, también llamado con más propiedad el oficio divino. Ahora, si hay alguna espiritualidad particular, pues nos podemos acercar a estos breviarios con sus variantes
espirituales, como en mi caso el breviario monástico benedictino, que aunque también tiene alguna distribución propia de la salmodia y pues de algunas fiestas propias de la orden de nuestro Padre San Benito, esencialmente están unidos todos en el mismo espíritu de la Iglesia. Hablemos pues ahora de lo que es el misterio de la redención. Y este es un momento muy apropiado porque pues este próximo domingo inicia el tiempo llamado de Septuagésima, que da paso a lo que van a ser las fiestas pascuales. El ciclo de Navidad es esencialmente una etapa que depende del ciclo pascual y está estrechamente unida. Es así como en el ciclo del año litúrgico se tiene en el calendario tradicional, no quiero usar formas de conjugación del pasado porque sigue vigente, se tiene en el calendario tradicional entonces el ciclo de Navidad unido al ciclo pascual a través del tiempo de la Epifanía, que fue eliminado para sustituirlo por algunas semanas del tiempo ordinario. Entonces hay una continuidad, no termina el espíritu propio de la encarnación y de los primeros años de la vida de nuestro Señor y de pronto desaparece todo, después ya lo tenemos en la Cuaresma, sino había una continuidad. Ese ciclo de Navidad es esencialmente entonces la puerta de entrada, porque si Dios descendió hasta nosotros, como lo contemplamos en Navidad, es para elevarnos hasta Él. Y a este ciclo de la encarnación, donde la liturgia nos muestra a un Dios que se reviste de nuestra propia humanidad, corresponde entonces el ciclo de la redención, donde la liturgia de la Iglesia nos va a mostrar a Jesús, que nos hace participantes de su divinidad. Y en esta gran obra que nos recuerda la liturgia de cada año, que la gran obra que el Padre hace por el hombre, la realiza entonces a través de su Hijo. Por eso decíamos que todo el ciclo litúrgico es un ciclo cristológico, perdón. Así, en la Iglesia que nos ha manifestado la divinidad de Jesucristo durante la primera parte del año eclesiástico, este Dios que se hace hombre, pero que se nos muestra en la Epifanía, en su bautismo en el Jordán y en las bodas de Caná, se nos va a mostrar en la segunda parte como ese Jesús que ha hecho por nosotros el acto máximo que podía realizarse para el hombre, que es la redención, y nos hace merecer esa divinidad y nos hace participar de ella a través precisamente de esta promesa de resurrección y de incorporación a su gloria. Es así como en todo este misterio de la redención habrá una lucha entre Satán, una lucha violenta entre Satán y Jesucristo, que es la lucha entre el mal y el bien, entre el ángel caído que se sintió superior a Dios y Dios mismo, y que se irá acentuando durante estos periodos sucesivos que empiezan este domingo y que son llamados tiempo de Septuagésima, tiempo de Cuaresma y tiempo de Pasión. Son 3 momentos de esta gran lucha, en donde también evidentemente la cuestión numérica es muy importante porque la tradición de la Iglesia respetaba mucho toda esta numerología que nos viene pues, propiamente del antiguo pueblo de Dios, de Israel, y que también para ellos ha seguido su propio derrotero de interpretación a través de la Cábala, que significa eso, tradición. Cristo es Dios, por lo tanto la victoria ya le está asegurada. Pero una victoria es tanto más elocuente y tanto más grandiosa y gloriosa cuanto que la lucha ha sido mucho más
intensa, mucho más ardua y mucho más difícil. Y nosotros, acompañando a Cristo en estos momentos que se nos van a ir presentando desde la Septuagésima, durante la Cuaresma y luego durante la Pasión, nosotros vamos a entrar también con Él en este tiempo pascual, entendiendo mucho mejor lo que es el triunfo de nuestro Salvador sobre el demonio, sobre la carne y sobre el mundo, que son los grandes enemigos del hombre. Demonio, carne y mundo. Y esto, pues ya sabemos, está afirmado en las mismas escrituras. El apóstol San Juan nos lo recuerda. Y así, la afirmación de su resurrección y la afirmación de su ascensión a los cielos nos recuerda entonces nuestro destino final. Pero la iglesia que ha sido fundada por Cristo y que ha sido no solamente establecida, sino alimentada espiritual, mental, o es decir, anímicamente, que no es lo mismo que espíritu, y físicamente, en este caso, a través de los milagros en los que Jesús mismo nos muestra su preocupación por el hambre del pueblo, no va a quedar a merced de la historia, sino que la iglesia queda envuelta en el Espíritu Santo, y es por eso que después de la ascensión de Cristo celebramos la fiesta de Pentecostés, que no es una fiesta aislada, sino que es el inicio del tiempo de la iglesia. Por eso el ciclo litúrgico tradicional no tiene un tiempo ordinario después de Pascua, sino el tiempo llamado de Pentecostés, que son aproximadamente 24 semanas en las que vamos creciendo en nuestra vida cristiana, envueltos en este espíritu vivificador que le permite a la Iglesia desarrollarse a través de los siglos, esperando la plenitud gloriosa de la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Estos tiempos que estamos mencionando ahora se utilizaron, eso sí, en otros tiempos, lamentablemente, aún cuando tenemos viva la liturgia tradicional, lo que voy a mencionar ya no se lleva a cabo tan a pie de la letra, pero durante muchos siglos estos tiempos se consagraban a ciertos momentos propios de la vida de la Iglesia. En primer lugar, la iniciación de los catecúmenos y la penitencia pública de los cristianos culpables. Eran las semanas que precedían a la fiesta de la Pascua, es decir, como se va a explicar más adelante, la liturgia misma es todo un curso, toda una catequesis que nos habla desde el primer día de la creación, allá en el Génesis, con el capítulo 1, versículo 1, y va avanzando durante estas semanas hasta dejar al catecúmeno con un conocimiento perfecto de los misterios de la redención. Pero es también el momento de que el cristiano culpable de sus pecados retome, asuma conciencia de todas estas realidades y camine también con la Iglesia para prepararse a la reconciliación. Por eso es que el tiempo, particularmente el tiempo de Cuaresma, es un tiempo donde la Iglesia, hasta el día de hoy, a pesar de las reformas, nos sigue invitando al sacramento de la penitencia, sacramento de la confesión, sacramento de la reconciliación, que los tres nombres son perfectamente adecuados para este sacramento. Es el momento en el que nos arrepentimos, pedimos perdón a través de la confesión de nuestros pecados, cumplimos una penitencia en muestra de nuestro espíritu de enmienda para decirle a Dios que queremos reconciliarnos con Él. El segundo gran momento que vivían estos miembros vivos de la iglesia militante es la recepción de los sacramentos, particularmente el bautismo y la Eucaristía durante el triduo pascual, es decir, la Semana Santa y la Semana de Pascua. Y el tercer momento, dedicado al desarrollo espiritual de los neófitos y también de las almas reconciliadas con Dios,
durante el tiempo de Pentecostés, que es un tiempo que está marcado precisamente por un desarrollo de una doctrina moral, sacramental y social de la Iglesia. En nuestros días, pues estos mismos periodos, si los vivimos como deben de ser, nos vuelven a sumergir dentro de este espíritu de conversión, de purificación y de resurrección para prepararnos a la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Para no hacer esta emisión demasiado larga, vamos a dejar muchos otros elementos para posteriores explicaciones en los siguientes domingos en que intentaremos desde ese simposio pues ir acompañando tanto a los católicos como a los cristianos en general y a todo aquel que quiera conocer realmente de qué se trata la espiritualidad cristiana católica. Repito, dejaremos explicaciones para más adelante y poder tener pues una visión de conjunto. Ahora pasaré a hablar ya muy concretamente, muy directamente, pues de lo que concierne a este domingo que vamos a celebrar, que es el domingo de Septuagésima. Para comprender plenamente el sentido de este domingo, la Iglesia nos pone en sus textos, tanto de la misa como del breviario, una serie de acontecimientos que por un lado tienen un carácter eminentemente histórico, pero que sobre todo van a llevarnos a una reflexión desde lo que es el origen mismo del hombre y de nuestra naturaleza. Una naturaleza que fue creada magníficamente por Dios, pero que le ha dado el don de la libertad como la gracia máxima y que desgraciadamente por un problema propio de los juicios humanos, falla este hombre en sus juicios y cae en el pecado. Las lecciones y los responsorios del oficio de maitines, que son realmente los más didácticos para estos tiempos de preparación en nuestra vida espiritual, y quizá también por eso es lamentable que aún en la liturgia de las horas que siguen existiendo estos textos, claro, son otros porque siguen otra secuencia, pero a veces ya ni los religiosos cumplen con el oficio divino completo, se concretan a rezar laudes y vísperas al Aventón y están perdiéndose lo más rico que es esta enseñanza que da la palabra de Dios y las lecturas de los padres, que es precisamente de donde está compuesto el oficio de lecturas en la nueva liturgia de las horas y de donde estaba compuesto o está todavía compuesto el oficio de maitines en el breviario tradicional. Pues bien, estas lecturas y sus responsorios, que eran mucho más abundantes que lo que hoy trae la liturgia de las horas, y que normalmente se debían de rezar y estudiar durante la madrugada antes del amanecer, por eso se le conocen a cada una de estas partes del oficio como nocturnos. Pues en este tiempo de Septuagésima se nos va a presentar el libro del Génesis. Este relato de la creación del mundo y del hombre, la caída de nuestros primeros padres, que es en realidad la explicación antropológica de la caída del hombre en el pecado, la promesa del Redentor que se le hace precisamente a la mujer y a través de una mujer, y la descendencia de esta mujer prometida pisoteará toda la soberbia y toda la mentira y todo el error y toda la trampa de Satanás. Será entonces el Hijo de María Santísima quien destrozará la cabeza del mentiroso y después nos hace contemplar pues los primeros grandes delitos de la humanidad, la muerte de Abel a manos de su propio hermano y las generaciones hasta llegar a Noé.
Es así como entonces veremos cómo la Iglesia, tomando el texto bíblico, nos remonta hasta el principio, hasta el Bereshit, como dice en el texto original del Génesis. En el inicio, en el principio, en el arjé, traduciríamos filosóficamente. Al comienzo, dice el libro santo, Dios creó el cielo y la tierra. ¿Para qué o para quién? Pues para servir a quién, al hombre, para que el hombre se enseñoreara de la tierra, la disfrutara, pero la hiciera producir, la cultivara, la cuidara, no para que la destruyera. Le pone un jardín con todas las delicias que se pudieran imaginar. Esto nos lo recuerdan los responsorios, el tercero y cuarto responsorios. Y todo eso es figura de lo que Dios quiere para el hombre. Nos explica ahí San Gregorio Magno en tercer nocturno, que el reino de los cielos pues es semejante a un padre de familia, es decir, Dios, que alquila, contrata obreros para cultivar su viña, es decir, la tierra, es esa figura del paraíso. Ahora, ¿qué puede ser precisamente esta vinculación? Pues esta vinculación es la que nos da la Iglesia. Nos pone la lectura del Génesis en los nocturnos de Maitines y nos pone la lectura del dueño de la viña que busca trabajadores para su viña en la misa del día. Se dan cuenta cómo empieza a trabajar la Iglesia con su didáctica. Nos empieza a poner textos que se iluminan uno a otro. Este padre de familia, pues, que representa al Creador, que rige con su providencia a todas las criaturas y que ha elegido en este mundo, desde Adán, pasando por el justo Abel, los patriarcas, los profetas, a los trabajadores de su viña. Y la viña que él posee es el mundo, pero es el mundo administrado por buenos administradores, que son precisamente estos santos desde el Antiguo al Nuevo Testamento, y que por lo tanto una viña, como toda viña, no se extiende de manera ilimitada, sino que está cercada. Es un territorio elegido, es un territorio rico, hermoso, que va a producir un vino que va a embriagar el corazón del hombre. Y esta viña es entonces la Iglesia, la Santa Iglesia Católica, fuera de la cual no hay salvación. Y todos estos que en la tercera, la sexta, la novena hora se van narrando en la historia que nos pone Jesús en el Evangelio, pues designan precisamente las diferentes etapas del pueblo de Dios, representado por el pueblo hebreo, pero que es el pueblo de la humanidad, que desde el comienzo del mundo, pues se ha debido esforzar a través de la persona de sus grandes santos y a través de una gran fe recta por trabajar esa viña. Pero también encontramos la hora de los gentiles, es decir, de los que no son el pueblo de Dios. Y es esa última hora en donde son llamados, pero también son llamados a trabajar, aunque sea una hora, no importa. La gran tarea la hicieron pues todos los personajes del Antiguo Testamento. Pero a la Iglesia se le ha regalado el ser llamada al final, pues para que trabaje. No va a trabajar tanto como el pueblo de Israel. Y entonces deberíamos ir con toda alegría a nuestro trabajo, porque a nosotros nos toca trabajar, pues prácticamente ya está todo hecho. Y todos los hombres son llamados a este trabajo, a la viña del Señor. Sin embargo, habrá quien no quiera entrar a trabajar. Es decir, todos estamos llamados a la santificación propia y a la santificación del prójimo, porque este trabajo en la viña es un trabajo en equipo, donde unos llegan antes, otros se suman, pero todos trabajan juntos en esta
lucha por alcanzar nuestra felicidad suprema. Pero volviendo entonces al tema de Adán en el primer nocturno con la lectura del Génesis, pues encontramos que hay fallas, que hay errores. A veces de manera pues involuntaria, a veces solidarizándonos con el prójimo. Eva es engañada, Eva toma el fruto, Eva lo come, pero Adán se solidariza con ella desde su propia ignorancia, pero por su gran amor a Eva, porque él lo ha dicho cuando ella ha sido presentada ante él. Esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Es decir, esto es la comunión de los santos. Lo que hace un hermano mío al otro lado del mundo es una acción que me afecta. Si es una acción de santidad, si es un acto de santidad, será un acto de santificación para mí. Pero si yo peco, yo estoy dañando la santificación de aquel hermano al otro lado del mundo. Y así es como Adán pues ha pecado con Eva, porque son una sola carne. Y bueno, encontramos la primera gran maldición de parte de Dios. Porque has comido del fruto que yo te prohibí comer, es decir, porque has juzgado y yo te prohibí juzgar, que este es el fruto de la ciencia del bien y del mal, el juicio. Maldita será la tierra y sacarás tu sustento con el sudor de tu frente. ¡Qué terrible! La tierra, el mundo entero ha quedado sujeto a maldición por el pecado del hombre. Y entonces no nos tenemos que admirar de calentamientos globales, de pandemias virales y de tantas otras cosas. Es el resultado de nuestro pecado. Y ella no nos producirá, la tierra no nos producirá sino espinas y cardos. Y tenemos que esforzarnos con el sudor de nuestra frente para comer nuestro pan. No podemos pensar que todo se nos va a dar de manera gratuita. Este exilio del Edén que sucede después de esta condena, pues nos habla precisamente de la pérdida de todos estos dones. Y hoy nos preguntamos y decimos, ay, pero ¿por qué nos está yendo así en el mundo? ¿Es que Dios nos abandonó? No, es que nosotros abandonamos a Dios. Y explica San Agustín que esta falta, esta caída del primer hombre, encadena varias consecuencias, entre ellas la pena de muerte, la reprobación de los actos humanos, la incapacidad de educar, de formar santamente a la descendencia, la corrupción de la persona en su propio origen, toda esta masa de condenados del género humano que vemos a lo largo de la historia sumergidos en la desgracia de la condenación eterna, pero muchos sumergidos evidentemente antes en esa pestilencia del pecado de todo tipo, de lujuria, de gula, de ambición, de ira. Y bueno, pues se ve entonces cómo nos hemos precipitado de mal en mal. Y los dolores de la muerte están siempre a la puerta. Lo estamos viviendo en esta época. Qué dolorosas muertes estamos viendo. Y unos dirán, pues, pobres personas, ¿qué hicieron? Bueno, es que acabo de decirlo, es el pecado del hombre, de la humanidad, que recae sobre cada uno de nosotros y cada uno de nosotros estamos contagiados, así como con el virus. A veces ni nos explicamos cómo llegó el contagio, pues me había cuidado, no había salido a la calle, guardé mi distancia, me lavé las manos. ¿Cómo me contagié? Así es el pecado. Parece que nos cuidamos y nos contagiamos del mal.
El pecado está flotando en el aire y a veces basta el mínimo contacto con el otro para que caigamos con el pecado, lo cual no quiere decir que nos tenemos que aislar, lo cual significa que tenemos que luchar para salir adelante todos juntos, con la ayuda, con la gracia y solamente con la intervención de Dios. No será por nuestras fuerzas. Es Dios que escuchando, solamente escuchando el clamor de su iglesia, viendo el esfuerzo penitencial de su iglesia, contemplando la humildad que nos lleve incluso hasta la humillación a los pies de Dios. Es entonces que Dios concederá a su pueblo que sus designios de salvación vuelvan a dar frutos ricos en aquel viñedo que Él preparó para nosotros. Dice San Agustín en su comentario este mismo domingo, que Dios ha preferido de alguna manera sacar bien del mal y no haber mantenido al hombre privado del mal. ¿Por qué? Porque solamente así nos podemos dar cuenta, por un lado, del amor de Dios y de su poder, y por otro lado, de la gran dependencia y la gran debilidad que tenemos, dependencia de Dios y debilidad en nuestra propia naturaleza. Finalmente, entonces, vivamos este domingo de Septuagésima empezando a comprender de qué se trata la historia del hombre. Para esto nos remonta la Iglesia al primer momento en el Génesis, o bien nos remonta la Iglesia en su liturgia en la misa al primer momento del trabajo de la viña, los labradores de la primera hora, y nos proyecta hasta la última hora en que cada uno recibirá no lo que merezcamos, sino lo que Dios en su infinita misericordia nos quiera dar una vez que vean nuestro trabajo en este gran campo de batalla, pero que es al mismo tiempo el gran jardín que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Agradezco mucho el favor de su atención y los invito a seguir en Simposio. Que Dios los bendiga.